Ponentes nos estamos reuniendo en esta tercera jornada de nuestro ciclo de encuentros virtuales que este año, en el 2024, cumplen su tercer año de desarrollo colaborativo entre la Facultad de Teología de la Universidad de Stellenbosch, de la República de Sudáfrica, la Facultad de Teología Valdense, situada en la ciudad de Roma, allí en Italia, y la Fundación Red Ecuménica de Educación Teológica, que tiene sede aquí en Buenos Aires, Argentina. Ahora sí, más formalmente, estimados participantes, para mí es un enorme gusto poder darles la bienvenida a esta precisamente tercera jornada de nuestro ciclo de encuentros. Este año hemos decidido de manera conjunta desarrollar como temática eh, libertad, narrativas en disputa, discernimiento teológico y diálogo en y entre diferentes contextos. Em, Aquí, antes de comenzar la actividad propiamente dicha, solemos aclarar primeramente algunas cuestiones técnicas sobre el uso de la plataforma y el servicio de interpretación. Las indicaciones también estarán escritas en el chat en ambos idiomas para que puedan volver a repasarlas luego de ser necesario. En esta ocasión, la conferencia principal tendrá lugar en idioma español. Aquellos y aquellas oyentes que no necesiten interpretación pueden seguir la exposición en el audio original, ignorando las indicaciones que estoy realizando. Sin embargo, los que sí necesiten, las personas que sí necesiten interpretación en inglés, deberán hacer clic en el icono del globo interpretación. Ustedes lo encontrarán a la derecha de su pantalla normalmente, ¿no? Y elegir inglés. Después deberán silenciar el audio original. A su vez, cuando intervengan personas en idioma inglés, quienes necesitemos la interpretación, debemos escoger en el mismo globito de interpretación el español, la opción español, y silenciar también el audio original. Esto último es importante para que ustedes escuchen con claridad y sin superposiciones la excelente interpretación que realiza Silvia en cada uno de estos encuentros para nosotros, ¿no? Nuestra querida intérprete que nos está ayudando enormemente en la posibilidad de converger desde idiomas, desde regiones diversas como lo estamos haciendo en esta oportunidad, ¿no? Eh, una vez aclarado el uso de la herramienta, les invito a disponernos a compartir entonces el encuentro de hoy. Mi nombre es Daniel Veros, soy director de la Fundación Red Ecuménica de Educación Teológica, así como también profesor responsable del área de Teología Sistemática y Ética de la Fundación Red. Y en esta ocasión tengo el gusto de servir como moderador de la actividad que estamos llevando adelante. En esta tercera y última jornada del ciclo del corriente año, nos encuentra cerrando un recorrido iniciado con la presentación de Daniele Garone, del profesor Daniele Garone de la Facultad Valdense de Teología, sobre la temática El paradigma del éxodo y nuestra libertad. Esto fue hace 2 lunes y fue un enorme gusto
así como también fue una excelente velada la que tuvimos a partir de la exposición conjunta que realizaron los profesores luego Len Hansen y Sifo Majokoto, titulada Aluta continúa, la lucha continúa en nuestro español, allí en el portugués original, A luta continúa, sobre la libertad, las libertades y el papel de la Iglesia en Sudáfrica, con especial referencia a la Iglesia Reformada Unida en África Austral. Ambos colegas por la Facultad de Teología de la Universidad de Stellenbosch de la República de Sudáfrica. En esta ocasión, en esta tercera jornada, tenemos el enorme gusto de que la conferencia principal esté a cargo por parte de la Fundación Red, a cargo de la licenciada Paula Fogel, quien abordará la temática propuesta mediante una presentación titulada Hablando de libertad. Permítame, antes de iniciar, explicarles la dinámica de nuestra reunión de hoy. Tras presentar a nuestra oradora principal, a Paula Fogel, ella dispondrá de 20 minutos para desarrollar su presentación. A continuación, presentaré a los dos reactores que ofrecerán breves respuestas iniciales de 5 minutos cada uno a la ponencia principal. Posteriormente, nuestra conferencista dispondrá de 10 minutos para conversar sobre las ideas que los reactores expongan. Finalmente, elegiré a una o dos preguntas que el público podrá escribir en el chat y que luego los tres expositores podrán profundizar en la conversación. Ahora, permítame presentarles a nuestra expositora. Paula Alejandra Fogel, eh, ante todo déjenme aquí acompañarla con un enorme abrazo, con afecto y alegría, porque ella es una futura mamá, ¿no? Que se encuentra precisamente a la espera de esa bienvenida criatura que se licenció hace unos años ya en teología por el Instituto Universitario ICEDET en el año 2016. Es pastora ordenada de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, ejerciendo su ministerio en la provincia de Buenos Aires, en las parroquias de Quilmes y Florencio Varela de esa iglesia. Se encuentra en este momento cursando además un estudio de posgrado, es decir, una maestría en trabajo social en la Universidad de La Plata, eh, siendo además miembro activo de la Coordinación Nacional del Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel del Consejo Mundial de Iglesias. Bueno, sin muchos más preámbulos, querida Paula, un gustazo de poder escucharte. Adelante. Bueno, muchas gracias, Dani, y muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto esta invitación y compartir con ustedes esta reflexión y este intercambio también de pensamientos. El título que le di a este escrito es Hablando de la libertad, y quiero comenzar con la cita de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, el versículo 17, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Como cristianos y cristianas, somos llamados a discernir, recuperar y crear nuevas narrativas para rescatar lo que parece haber sido perdido, el sentido profundo de las palabras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quiénes? ¿Desde cuáles marcos teóricos?
Estas preguntas nos guiarán durante la reflexión. Escribo estas palabras desde Argentina en un tiempo donde el gobierno actual y sus políticas neoliberales llegaron al poder en el año 2023 en pleno ejercicio democrático de la ciudadanía, haciendo uso, ellos, de un eslogan que rezaba y reza: la libertad avanza. Me propongo reflexionar a la luz del Evangelio y tomando como título una canción de la banda de rock argentina La Renga, hablando de la libertad, para esbozar algunas reflexiones y sentipensares desde una perspectiva teológica en medio de un contexto donde la palabra libertad y la construcción de narrativas se encuentran en disputa, llevando estas narrativas a la más honda miseria del pueblo, a la habilitación de la violencia por parte de referentes políticos y a la profundización de la desigualdad. Si nos ubicamos en la permanencia y continuidad del movimiento cristiano, podemos afirmar que esto ha sucedido y sucede a lo largo de la historia de la salvación gracias al testimonio. Fue gracias a la voz temblorosa de aquellas mujeres que en la Pascua de Resurrección se animaron a narrar lo que habían vivido, incluso en medio del descreimiento de muchos, incluso en medio de los poderes de muerte que amenazaban la continuidad de la vida de quienes habían sido seguidoras del Maestro. Fue también, seguramente, gracias a algún testimonio de fe que nosotras y nosotros creímos. Durante los años de ministerio de Jesús y de su primo Juan, nos narra el Evangelio según San Lucas lo siguiente. Los discípulos de Juan le contaron todas estas cosas. Entonces llamó a 2 de ellos y los envió al Señor para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquella misma ocasión, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los mensajeros: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Entonces, estamos ante una clara invitación a la narrativa, pero no a cualquier narrativa. Quiero decir, Jesús no está invitando a contar lo que otras personas dijeron. Tampoco les está animando a buscar los titulares que los heraldos de su tiempo pregonaban. Tampoco anima a sus seguidores a emitir opiniones. Les está animando a dar un testimonio de aquello que han visto y oído, ellos y ellas. O sea, una narrativa a partir de sus experiencias. Experiencia y narración, como parte del envío de Jesús, como parte de compartir y de conjugar el Evangelio con la vida. ¿Qué nos queda hoy de aquella invitación, de aquel compromiso? Indagar, recopilar, sistematizar, volver a repasar la memoria no es algo que esté de moda en nuestros días. Nos encontramos con ciertas dificultades en este tiempo en torno a la paciencia, el tiempo de atención, el deseo de saber sobre la historia, sobre el pasado y sobre la historia de los lugares comunes que habitamos. Ya en el año 1936, Walter Benjamin, en su escrito El narrador, alertaba que el intercambio de experiencias nos estaba siendo arrebatado.
que nos encontrábamos ya 90 años atrás ante una crisis de la narración de experiencias, una crisis del arte de narrar. Va a reflexionar al respecto Benjamin en otro de sus escritos que la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal. Entonces, va a decir, se pudo constatar que las personas volvían mudas del campo de batalla, no enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicativa. Y lo que 10 años después se derramó en avalancha de libros sobre la guerra era todo menos experiencia que emana de boca a oído. Si repasamos la historia de la categoría semántica, nos encontraremos entonces ante el mutismo. Es aquí en donde se rompe el lazo intergeneracional y ya no hay categorías para lo vivido. Es casi como este tiempo actual, en donde todo es tan novedoso que no tenemos categorías para explicarlo. No hay voz. ¿Será el mutismo algo que nos permita construir nuevas narrativas? Pero, ¿de qué manera? Considera el autor que esto no acarrea ninguna rareza, dado que no ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las corporales por el hambre y las morales por el tirano. Afirmará seguidamente que estamos ante una pobreza de experiencias como humanidad en general. Y esto trae un grave problema, que es comenzar siempre desde el principio, comenzar siempre de nuevo. No hacer, no tener memoria de la experiencia nos conduce a comenzar de nuevo. Define Benjamin que estamos en un tiempo de pobreza de experiencia, a lo cual sugiere que no hay que entenderla como si los hombres añoran una experiencia nueva. No, añoran liberarse de las experiencias, añoran un mundo en el que puedan hacer que su pobreza, la externa y por último también la interna, cobre vigencia tan clara, tan limpiamente que salga de ello decoroso. No siempre son ignorantes o inexpertos. También critica la prensa, que dice prioriza la información, el impacto, lo nuevo y la novela moderna, que representa al individuo en su soledad. A su vez, que va a reivindicar a los narradores, a quienes identifica con dos arquetipos, campesinos y marinos. Campesinos, porque traen noticias del pasado, y marinos, porque traen noticia desde lo lejano. De esta manera, la narración no se agota con lo inmediato, y la memoria se manifiesta como aquella facultad épica que está por encima de todas. Va a destacar el autor que entonces el narrador es un artesano que deja su huella en la historia que nos acaba de contar. Resultan pertinentes estos conceptos en el tiempo presente, también si introducimos algunas situaciones que por lo menos pueden llevar por título paradójicas, en torno a la experiencia y la narrativa del tiempo presente. Mencionamos al comienzo la banda de rock argentina La Renga, y es pertinente introducir la apropiación que hizo el entonces candidato a presidente Javier Milei de una de sus canciones, que reza: Hola a todos, yo soy el león. La utilizó para su campaña electoral, acusando falsamente a la banda y criticándolos por haber sido financiados por el gobierno anterior de Cristina y Néstor Kirchner, lo cual no había sucedido. Incluso el actual presidente hizo uso de su música cuando la banda de rock abiertamente se declara en oposición a las ideas liberales del mandatario. Se puede comprender en sus discursos la autopercepción de líder mesiánico que se atribuye, alineado fuertemente con Estados Unidos e Israel, recurriendo a la simbología del león por el león de Judá y disputando en este sentido la narrativa bíblica.
Por otro lado, durante las elecciones presidenciales del pasado 2023, se volvió a poner en discusión, como uno de los ejemplos, el acceso a la educación pública como un derecho gratuito y de libre acceso. En tal sentido, la pobreza de experiencia trae consigo la falta de memoria y de historicidad de dichas políticas públicas que en algunos casos, también en nuestro contexto cercano, llevó a jóvenes beneficiarios de la educación superior pública y gratuita a votar justamente en contra de tal política, explícitamente planteada en la campaña electoral del actual presidente. ¿Podemos afirmar entonces que estamos ante una crisis de la narración? Casi 90 años después de que Benjamin planteara un problema que nos parece actual, se vuelve a hablar de que hay una batalla por la construcción del relato y el lugar que ocupa. Va a escribir al respecto el filósofo norcoreano Byung-Chul Han en su libro La crisis de la narración, y va a denunciar allí un vacío narrativo en una sociedad que paradójicamente muestra furor por los mecanismos de contar historias. Va a decir entonces que la narración incorpora sentido a la persona y a la comunidad, aportando de esta forma una verdad intrínseca, mientras que el fenómeno de contar historias busca consumidores. El capitalismo recurre a contar historias para adueñarse de la narración, afirma el autor. Y así andamos, comprando, vendiendo, consumiendo narrativas y emociones. Va a tensionar los conceptos de narración e información, afirmando que la narración se ocupa del sentido, mientras que la información tiene la voluntad de exponer hechos. Pero entonces, ¿desde cuáles marcos teóricos revertimos esta realidad? Primeramente, nos parece innegociable nuestra narrativa testimonial como personas cristianas. Dejar el lugar cómodo del sentido común, de aquella narrativa que instala la televisión, la propaganda y las redes sociales. Indagar, crear buenas preguntas para profundizar y disputar las narrativas y las noticias falsas de nuestro tiempo. En tal sentido, la cercanía, la lectura popular de la Biblia es un inmenso aporte ante el intento de secuestro de las escrituras. Tal como nos dirá Jorge Pixley, la Biblia tiene legitimidad y autoridad. Por ende, necesitamos defender el derecho que tiene el pueblo de leer e interpretar este libro legítimo y autorizado. También será pertinente rechazar todo intento de adueñarse de la Biblia. Entonces, el movimiento de lectura popular reivindica la libertad de las escrituras. Y es urgente consolidar esta lectura para liberar la fuerza que tiene la Biblia. La Biblia es un libro con potencial político y de esa forma ha sido utilizada a lo largo y a lo ancho de la historia, tanto para la libertad como para la opresión. Incluso a veces enmascarando las narrativas de libertad, escondiendo tras aquellas palabras el profundo deseo de opresión y violencia. Ejemplo de ello es el uso que hacen las personas cristianas en la actualidad para defender el colonialismo y genocidio que lleva adelante el sionismo israelí sobre Palestina y Líbano. Pero no solamente eso, también en Argentina la palabra libertad y las narrativas están en disputa. El actual presidente Javier Milei, el día del acto de asunción presidencial, rezaba lo siguiente: el desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta a los desafíos cuando se presentan. Y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada, miramos el cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser limitada. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción. Trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra justo durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad. La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos,
de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace 2 años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me han dicho, pero si ustedes son 2 en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! Claramente, la Biblia es usada para autorreferenciarse e interpretar el texto bíblico para justificar sus propios intereses y los de la oligarquía de siempre. Seguidamente, siendo coherente con su discurso, comenzó a implementar uno de los planes más violentos de recorte, achicamiento del Estado, despidos masivos y un constante ataque a los derechos humanos, manifestando aquí y en el exterior su total apoyo y alineamiento con el Estado genocida de Israel y los Estados Unidos. En segundo lugar, y tomando esto como otro ejemplo de las narrativas en disputa, insistiremos en los espacios comunitarios, en donde se anime, se construye y se sistematice la historia y la memoria de los espacios comunitarios. Son estas mismas rondas en donde resultará pertinente la lectura popular de la Biblia para repasar la intervención de Dios en la historia y en la vida de fe de la gente, del pueblo, aquellos y aquellas que habitamos esta tierra prometida y que deseamos mirar acá, sentir y luchar acá, en donde nuestros pies caminan, nuestros corazones sienten y nuestras cabezas piensan. Porque no queremos estar anestesiados mirando hacia la tierra prometida como algo utópico. Deseamos encarnar esa promesa aquí y ahora, también desde las rondas, también desde la memoria comunitaria y también leyendo junto con la gente el texto bíblico. En tercer lugar, queremos recuperar un concepto de Paulo Freire, que en el año 1969 escribía su libro La educación como práctica de la libertad, y narraba allí su experiencia en un tiempo donde la sociedad brasileña se encontraba en transición, en pleno proceso de democratización en el cual estaba el pueblo emergiendo. Él consideraba que era importante intentar una educación que fuese capaz de colaborar con tal proceso y que para ello sería indispensable la organización reflexiva de su pensamiento. Se preguntaron en tal momento cómo realizar esta educación, cómo proporcionar al hombre medios para superar sus actitudes mágicas o ingenuas frente a su realidad, cómo ayudarlo a crear, si era analfabeto, el mundo de signos gráficos, cómo ayudarlo a comprometerse con su realidad. Y añade algunas pistas a estas preguntas. Un método activo, dialogal, crítico y de espíritu crítico, una modificación del programa educacional y el uso de técnicas tales como la reducción y la codificación. Pistas que serían logradas con un método activo, dialogal y participante, comprendiendo el diálogo como una relación horizontal de A más B, que nace de una matriz crítica y genera crítica. Se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe y de la confianza. Por eso, solo el diálogo comunica. Y cuando los polos de diálogo se ligan entre sí con amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea entonces una relación de simpatía entre ambos. Solo ahí hay comunicación. A esto va a contraponer el concepto del antidiálogo, que sería la fórmula A sobre B. En este proceso lo considera desamoroso, acrítico, no humilde, arrogante, desesperante y autosuficiente.
El antidiálogo no comunica. Quien dialoga lo hace con alguien y sobre algo. Ese algo debe ser el nuevo programa educacional que defendemos. Para finalizar, y retomando los conceptos que mencionamos al comenzar esta charla, insistimos tenazmente en la recuperación de la fuerza de la narrativa cristiana para disputar los sentidos de este tiempo presente y construir otras narrativas posibles. Nos dice al respecto Rubén Alves: Juan Bautista le manda a preguntar a Jesús sobre el reino, y él responde curando cuerpos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados. Dios gana visibilidad y presencia en el cuerpo de Cristo, en el nacimiento, en los actos, en la muerte y en la resurrección del cuerpo. ¿No será legítimo concluir que la manifestación de su reino se presentará como el triunfo del cuerpo? Hermanas y hermanos, ponemos en manos de Dios nuestras reflexiones para que las narrativas en disputa del tiempo presente sean espacios de edificación desde nuestro testimonio cristiano junto con el pueblo sufriente, y que este compromiso riegue la libertad y la liberación de los pueblos oprimidos en nuestro tiempo, aquí y allí. Amén. Muchísimas gracias, Paula, por tu aporte, por estas reflexiones tan ricas que has compartido con nosotras y nosotros. Bueno, ahora vamos a dar lugar a la posibilidad de escuchar a dos reactores. Déjenme primero presentarlos. Voy a comenzar por Cas Wepener. Él enseña liturgia y homilética en el Departamento de Teología Práctica y Misionología de la Facultad de Teología de la Universidad de Stellenbosch. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Africana de Homilética y acaba de terminar un manuscrito titulado Hungry Preaching, Embodying Text and Context. Lothar Vogel, por su parte, nuestro segundo reactor, es profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología Valdense en Roma, Italia. Lothar fue ordenado pastor en la Iglesia Evangélica Luterana de Württemberg, en Alemania, y realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Teología Evangélica de la Universidad de Marburgo, donde también obtuvo la habilitación para la docencia universitaria en teología. Sus principales campos de investigación son la historia eclesiástica medieval y de la Reforma. Quiero invitar al profesor Cas Wepener, primeramente de la Universidad de Stellenbosch, a compartir sus reflexiones, su reacción, de unos 5 minutos aproximadamente. Luego lo escucharemos al profesor Lothar Vogel. Good afternoon, colleagues. Thank you for the introduction. It is my first time that I join you, so it's really a privilege and an honor to be with you this afternoon. The paper I received started with the words, "As Christians we are called," and ended with the word, "Amen." The author, I think, is maybe a preacher, or she writes like a preacher. And not any kind of preacher. She stands in the long line of what I would call prophetic preachers. She argues that we are called to talk. Homelein in Greek, also via the Latin, where the word homiletics comes from, of course means to talk. And part of this talking is talking about freedom. However, our talking is not always free, so that we can indeed talk about freedom. We are called to talk about freedom, but are we indeed free to talk in ways that truly serves freedom? The talking we are called to do, we heard, should be testimony
of what was seen and heard, thus the narration of experience. However, we encounter problems in this regard, and we always start again. In addition, storytellers leave their marks on stories. The testimonial narratives we bring are non-negotiable. There are, however, also implications for how we read the Bible, as the Bible has been used to free and to oppress. Our testimony can thus be compromised. Therefore, meaning should be disputed and other narratives should be developed. And on the last page of Paula's contribution, two things stood out for me. Firstly, the phrase, the triumph of the body. And secondly, that our Christian witness should be together with suffering people. I agree with Paula about the problems and potential of narratives and of talking. On the one hand, we should talk and witness, and on the other hand, we are not always free to do so. And from my South African perspective, I want to emphasize one problem and one possible solution to this problem as a way of accepting this invitation to dialogue with Paula. And as often is the case, the key, I think, is in the conclusion. With Paula, regard to her conclusion, the key to the possible solution has to do with the body and with suffering people. I, however, start with the problem, not the solution. I read Paula's contribution as a plea for what can be termed prophetic preaching, or rather, prophetic speaking or prophetic dialogue. Why prophetic? Walter Brueggemann writes, the task of prophetic ministry is to nurture, nourish, and evoke a consciousness and perception alternative to the consciousness and perception of the dominant culture around us. End of that quote. This is the prophetic calling and challenge. Our words should not serve the gods of Egypt and of Pharaoh. Our words should serve the God of Israel, the God of the Exodus and of radical freedom. However, are we free to evoke, by means of our words, this alternative and to serve a God that is free? Or are our words, with the best of our intentions, not often just the domestication of the God of Israel, to serve me as the speaker of the words? Do our words not create an unfree God, which we eagerly then worship? I believe we are not free when we speak. Why? In the words of Brueggemann, our alternative vocation that comes with the call to speak has been co-opted and domesticated, and we are left with the gods of Egypt invading our narratives. In South Africa, I see this dilemma in the following way in the pulpit. Every preacher, of course, has a social imaginary. No matter which text I preach from, no matter from which contextual exegesis I employ, my sermons will always serve that one social imaginary. For example, South Africa is a country in which the citizens are, economically speaking, radically unequal. In addition, 30 years after the end of apartheid, we remain a geographically segregated society. This I take as preacher or as speaker for granted, and it forms and feeds my social imaginary. And no matter what words I offer, which narratives I construct, my words will serve this social imaginary. I'm not free to imagine reality differently, which means my words are domesticated, co-opted, and radically unfree. And when I, as a white preacher, bring a prophetic sermon, you can listen closely. I will most probably preach about either state corruption or ecology, as these are the issues that affect me personally. And where does this leave Paula's suffering people in my so-called prophetic imagination and prophetic narrative I will proclaim from the pulpit? Well, still unfree. I end my response on a positive note. In my work, I am currently wondering how I can use insights from the field of carnal hermeneutics to develop some carnal homiletics. Why? Because we need to be able to listen and interpret in new ways
before we speak. Otherwise, our words are co-opted and domesticated by our own preconceptions. Our social imaginaries must be smashed or at least perforated. Richard Carney argues in favor of carnal wisdom and shows how it is touch that enables empathy, which is of course critical in order to imagine reality differently. He writes, and I quote him, "Over time we develop savvy, treating flesh as surface that is deep. And precisely because it mediates between a self carnally located here and other located there, touch is what enables empathy, empathine, feeling oneself with another." End of that quote. Unlike the other senses, there is a double sensation involved in touching and being touched simultaneously. And this means being open to how others feel about you and how you feel about them. This is where Paula's reference to the body comes in my response in combination with the suffering people. As I, as speaker, must be better connected to the reality of those who suffer. Carney makes a connection between the senses and emotions, and he writes, "Tact is a way of staying in contact with the feelings of others, so we can be touched by them in turn." Such an epistemological re-evaluation of the senses and emotions can help our talking of freedom to come to its senses, and in a way of learning to suspend ingrained prejudices and retrieve our primary carnal experience. What our everyday tact, savvy, and flair tells us all the time, if only we dare to know what we already know. Maybe when our bodies are by means of carnal hermeneutics connected to suffering people, our talking of freedom will be able to serve a God that is free and the concomitant freedom. Amen, and thank you, Paula. Muchísimas gracias, querido profesor Wepener, por su aporte que contribuye a que podamos seguir abordando la temática de distintos ángulos. Paula tendrá oportunidad luego de reaccionar a estas ideas inspiradoras. Ahora queremos escuchar la respuesta del profesor Lothar Vogel de la Facultad Valdense de Teología. Lothar, adelante. Thank you very much. I hope you hear me. Okay. So first of all, thank you for all considerations. I must say that it is not easy for me to respond to Paula Vogel's paper. First, the communication ends with the word amen and already defines the way in which it has to be received. Furthermore, I'm a church historian and not a political philosopher. Nevertheless, I try to hand over to you what I take with me after having read the text someday before our meeting and after having heard it now. According to Paula Vogel, Christianity is characterized by a testimonial attitude, which is ready to give further to others what one has experienced in the own body and mind. Thus, the conclusion of the text is not casual, this amen. The Christian way of being is followed back to the women who discovered at Easter that the tomb was empty. It is thought as a profoundly creative and non-authoritarian mindset, and it is particularly important in an epoch in which, according to Paula Vogel, who refers at this regard to Walter Benjamin, existentially engaged narratives have largely been replaced by instrumental storytelling. From an operational perspective, the pedagogical approach of Paul Freire is indicated as helpful.
My considerations regarding this proposal focus on two aspects: the concept of freedom and the role of the Bible. I appreciate that freedom is not used as an apparently univocal concept. Freedom is what enslaved people hope for and require, but it is also brought into play by those who understand freedom as their personal prerogative, independently from the consequences for others. As Vogel rightly states, even the Bible has been used all along history for justifying oppression and violence, and sometimes by the use of the term of freedom. She qualifies this as a misunderstanding of the holy text and refers to the Bible as a bearer of a liberating power to rediscover. On one hand, as Christian theologians, we are almost compelled to agree on it. On the other, there are obviously different approaches to the same text in competition with each other. I'm asking myself, can there be a superior criterion to say that Vogel is right and not Millet? I hope very much, but I'm posing this question. According to Jean-François Lyotard, the Bible is, beside the communist idea of history, the great paradigm of a grand récit, which goes from the very beginning of history until the prophetically announced end of it, in order to proclaim a univocal truth. As Lyotard saw already in 1979, this way of thinking lost much of its power in postmodern times. I recognize that Paula Vogel suggests a different and profoundly personal way of making narratives. Nevertheless, she implicitly adopts criteria for helpful or not helpful ways of doing it. Therefore, theology requires an analytic consciousness. It will never be a pure narration, just to avoid the dangers that were mentioned before. Until here, I heard the final amen with consent. There is, however, one point on which I strongly disagree. The only concrete case of abuse of the Bible indicated by Vogel is the defense of, I quote, the colonialism and genocide carried out by Israeli Zionism in Palestine and Lebanon. I presume that she's thinking of certain kinds of so-called Christian Zionism. A bit later, but I didn't hear it now, in the written version, you also talked about a genocidal state, Israel as a genocidal state. My opposition to these formulations is not inspired by something like Christian Zionism, but by quite untheological considerations. I just want to make two semantic observations. First, Zionism is a highly plural phenomenon that originally has much to do with the acquisition of freedom for a people that made brutal experiences of defenselessness. The use of the term adopted in this text, just in other pacifist Christian statements of the last months, is near to the one practiced by the Iranian government, which regularly calls Israel the Zionist regime. By using a term located principally in the period precedent to the proclamation of the State of Israel, it contests its legitimacy. I doubt that we help freedom and peace by adopting and following some way this terminology. Second point, from the 7th of October 2023 on, Israel reacts to an attack from Hamas, which had the only objective to kill and enslave defenseless civilians. Afterwards, Hamas hid itself under the Gaza civil population
creating the circumstances for a horrible massacre. Could Israel have acted with major discretion? Did Israeli soldiers commit war crimes? I do not know, and I cannot even exclude it. It will have to be cleared when possible. Nevertheless, differently from Hamas, Israel acts in defense and does not have the killing of civilians as the primary objective. And not only the narration, but concepts also transmit judgments of value. And I would say, let's try to be careful on this. Thank you. Querido Bueno, Lothar, bueno, muchísimas gracias por tu aporte también. La verdad es que hace honor a este espacio como un espacio de diálogo, de intercambio, de debate, de reflexión crítica. Así que ahora escuchamos la posibilidad de que Paula pueda compartir algunas ideas sobre lo presentado por ambos reactores. Paula, tenés unos 10 minutos aproximadamente, ¿sí? muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a Cas y a Lothar por sus aportes que me enriquecen y me enseñan. Yo creo que durante todo el proceso de estudio y de actualización teológica, el intercambio siempre es aprendizaje y mucho más cuando tenemos la oportunidad de compartir eso que pensamos, que escribimos y que podemos dialogar con otras personas, tal como mencionaba el énfasis de Paulo Freire, ¿no? La comunicación, el diálogo. Sobre el aporte de Cas, quiero agradecer su mirada y sus aportes experienciales también en torno a sus predicaciones y el universo, la trayectoria, el camino desde el cual él escribe, siente, piensa y predica. Yo comparto que eso es una marca o una huella en nuestras narrativas y la celebro, porque eso también hace a la diversidad contextual de nuestro mundo. Y sobre las personas sufrientes, que también las menciona, quiero decir que infelizmente en todos nuestros contextos están. Entonces, de nuevo digo que es con ellos y con ellas que somos llamados y llamadas a compartir la vida y a conjugar el Evangelio con la vida. Desde allí también esa marca o esa huella narrativa estará interpelada por las personas más empobrecidas en la raíz del término, las personas de más abajo, las personas sufrientes. Mencionás al final, Cas, que necesitamos ser capaces de escuchar e interpretar de nuevas maneras de hablar. De lo contrario, nuestras palabras son cooptadas y domesticadas por nuestras propias preconcepciones. Nuestros imaginarios, decís, deben ser aplastados o al menos perforados. Y citás a Richard Kearney, que argumenta a favor de la sabiduría carnal y muestra cómo es el tacto lo que permite la empatía, que por supuesto es fundamental para imaginar la realidad de manera diferente. Y yo quiero sumar acá un aporte que siempre me moviliza cuando celebramos y recordamos la fiesta de Pentecostés en nuestras comunidades, y es la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. ¿Y por qué quiero traer esto a colación? Porque el texto allí es muy claro, porque menciona, ¿no?, de los lugares de donde venía la gente para celebrar esta fiesta, y cuando irrumpe el Espíritu, va a decir que cada quien escuchó hablar en su propia lengua. Cada quien escuchó hablar en su propia lengua.
Entonces, esa fiesta de Pentecostés, esa fiesta en donde nace la iglesia y que nosotros como cristianos y cristianas celebramos cada año, ese llamado a ser comunidades no es entonces repetir discursos o narrativas como loros, en donde A prevalezca sobre B, tomando el ejemplo de Freire, o evangelizando y cooptando gente con nuestras narrativas, sino más bien este nacimiento de la iglesia, este llamado a ser comunidades, se tratará de escuchar, de andar atentos y atentas a esos lenguajes que pueden ser nuevos o pueden ser lenguajes antiguos, pero allí en donde el espíritu se manifiesta, que evidentemente no es algo homogéneo, tampoco es confuso, sino más bien el término que podemos utilizar es que es un lenguaje diverso. Así que quiero hacer esta invitación también a volver a ese texto que me parece importante releer, porque muchas veces se confunde con la Torre de Babel, y sin embargo hay interpretaciones ahí distintas. Cada quien escucha hablar en su propia lengua. Y sobre el aporte de Lothar, el cual agradezco, quisiera compartir que el párrafo final del texto lo escribí a modo de oración, entonces digo que ponemos en manos de Dios y oro, que es algo que lo hago como pastora y teóloga cada vez que escribo. Orar antes de comenzar a escribir algo y también al finalizar. Quiero decir con esto que el amén final hace referencia al párrafo de la oración final, que fue un olvido mío no aclarar que solamente esta última parte es referida como oración y no como parte del texto escrito anteriormente. Deseo que se comprenda aquí esta diferencia y omisión, que quizás tiene que ver con eso, con escribir sermones. Por otro lado, agradezco el aporte de que la teología no puede ser solamente narración, sino que requiere de conciencia analítica, y lo agradezco porque creo, y creo acá, esto me hace pensar en la potencia que tiene la lectura comunitaria de la Biblia, que necesita estar nutrida por los aportes de la academia, ese círculo hermenéutico desde el cual también nacen las comunidades de fe en el contexto donde estoy, el ver, juzgar, actuar. Sobre sus aportes y preguntas finales en torno a mi calificación sobre el sionismo e Israel, quiero decir que esto también es una narrativa en disputa del tiempo presente. En mayo de este año, el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos constata que Israel ha cometido crímenes de lesa humanidad y de exterminio, que usa el hambre como método de guerra e inflige un castigo colectivo en Gaza. También va a decir el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos que Hamás y otros grupos armados palestinos cometen distintos crímenes de guerra, como atacar intencionadamente a civiles, tomar rehenes y utilizar la violencia sexual. Esto es una narrativa en disputa. Por ejemplo, en Argentina, yo desconozco cómo es el relato y la narrativa en otros países, pero quiero compartir que los medios de comunicación nos hablaron y nos hablan de las 1.200 personas que fueron rehenes israelíes tomados por Hamás, y de ellos conocemos sus nombres, sus rostros. Pero sin embargo, no conocemos los nombres ni los rostros de las más de 45.000 personas asesinadas por Israel desde el 7 de octubre. En el mejor de los casos del relato, es un número de muertos. Ni siquiera se nombra como masacre, como crimen, como asesinato. Yo disiento de su percepción de que Israel actúa en defensa, y disiento también porque tuve la gracia de vivir allí, en Cisjordania, en Palestina. Tuve la oportunidad de ser acompañante ecuménica por el programa del Consejo Mundial de Iglesias y vi y escuché la ocupación colonial y militar que lleva adelante el sionismo israelí
desde hace más de 76 años y vi la asimetría de poder entre Israel y Palestina, entre un ejército financiado y armado y grupos armados. Usted menciona que, sin embargo, a diferencia de Hamás, Israel actúa en defensa y no tiene como objetivo principal la matanza de civiles. Yo disiento, porque entonces, ¿cuál es el argumento para matar a más de 20.000 niños y niñas y asesinar a mujeres y a personas ancianas? ¿Qué peligro representa para un soldado un niño? ¿Cuál es el peligro de los camiones de ayuda humanitaria que Israel impide que ingresen en Gaza? ¿Qué peligro representa el funcionamiento de un hospital, de una escuela, de una iglesia cristiana o de una mezquita? Israel está cometiendo un genocidio. Sí, es un genocidio. Y quienes estudian la categoría de genocidio encuentran similitudes entre otros genocidios a lo largo de la historia. Y por ello nos animan a narrar y a disputar los sentidos, porque mucho más no podemos hacer, lamentablemente. Ya hemos visto cómo la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, algunos estados-nación claman por un alto al fuego y el fin del genocidio y el fin de la ocupación. Y sin embargo, solo en 2 días, ayer y antes de ayer, Israel bombardeó el norte de Gaza, asesinando a más de 100 personas civiles inocentes. Entonces, estamos ante una narrativa en disputa. Y quiero aquí invitar también, porque el 14 de noviembre la red ofrece un conversatorio llamado Desde Barmen a Palestina, y pienso que allí específicamente podremos continuar este diálogo, porque también es un compromiso nuestro como cristianos y cristianas discernir nuestro posicionamiento ante esta situación. Muchas gracias. Querida Paula, muchísimas gracias a ti por esta reflexión sobre las reacciones que acabamos de escuchar, tanto del profesor Cass Wepener como del profesor Fogel. No estoy viendo, a menos que me equivoque, alguna respuesta aquí en el chat. O una pregunta. Ahí veo un mensaje. A ver, discúlpeme. Ahora sí. Es una intervención del profesor Len Hansen. Este, voy a leerla en inglés. Quizás ahí le pido a nuestra traductora que ayude a los colegas que necesitan la traducción en español. Thank you, colleagues. Just a comment. What do you say makes me again appreciate the work of? Bueno, ahí escuchamos la lectura de la reflexión, más que una pregunta, de Len, también Graciela Cazú agradece a Paula por su claridad y compromiso, valora como extraordinario su aporte. Este, yo, si no habiendo una pregunta más, y quizás, digamos, como para ir cerrando, me permito yo como moderador hacer una última preguntita y que se refiere al muy interesante para mí también noción de hermenéutica encarnada, ¿no es así? De hermenéutica encarnada. ¿Cómo, bueno, no sé si Paula, si Cas, eventualmente también Lothar, quieren
compartir alguna reflexión que nos ayude a precisar esa categoría y el modo en que la podemos hacer fructífera, digamos, para nuestra intervención en las disputas narrativas de este tiempo en torno a la libertad. Adelante, Cass, que fue quien introdujo también el concepto allí. Sure. Exactly how it can work out, I'm still trying to figure out, as I said. An interesting concept, or shall I say image, that Carney uses, I think he gets it from Merleau-Ponty, is that the skin of a person is like a chiasm in Greek, and that with your skin you stand between yourself and the whole world. And the moment you touch the world also touches you. So, in other words, you, in an embodied way, through your senses, and through your senses also through your emotions, you are carnally actually interpreting life as such. In other words, for example, in the morning, when you are still half asleep and you start to wake up, your body, before you start to actively think, is already interpreting the weather. And then you start to actually interpret the world and make plans for the day. For me personally, I apply it to my own project on anger in South Africa. The whole of South Africa is furious. Everybody's angry. And instead of shunning the anger, my question is, how can we maybe see, but that's a bigger theological question, that the anger can be actually, to follow somebody like Abraham Heschel, is expressions of God's pathos. How can we maybe run to the anger, but then not just in an intellectual way of now arguing a case about, oh, this is interesting, but in an embodied way. And then, of course, one can, for homiletics that I teach, try to translate that with exercises, with text, with reading, etc., for the students. I mean, the simple way of spending a day in your shoes versus spending a day barefoot, it's completely different. And I'm very interested in how will we theologize and how will we preach? How will we celebrate worship if we take this a little bit more seriously? But it will actually ask for a fundamental rethinking of theology as such, and bringing emotions and the senses, so coming to our senses in theology. So that's roughly the ideas, but Carney and Trajano and others, they've written quite extensively on this concept of carnal hermeneutics. Muchas gracias, Cas. No sé si Paula querés sumar alguna breve reflexión. Sí, agradecer por este concepto y esta invitación que es desafiante. Y pienso también y sobre todo en el post pandemia que hay algo del encuentro presencial, ¿no es cierto?, que quizás nos posibilita o nos da la oportunidad de ir encontrando esta forma narrativa también de la hermenéutica encarnada. Quiero decir con esto como priorizar los encuentros presenciales, los encuentros comunitarios, los encuentros de la iglesia, pero no digo solo la iglesia puertas adentro, quiero decir parroquias adentro, sino también en cómo se está viviendo, predicando y dando testimonio del Evangelio puertas afuera, ¿no? Y con esto quiero decir el involucramiento también de la iglesia en los barrios, en espacios sociales, digamos, cómo andar atentos en el compartir de la vida de nuestra gente allí también, digamos, ¿no? Como me parece que esta tensión, digamos, como de ir y volver permanentemente en la teología, digamos que y Cedet siempre lo tuvo como una propuesta, digamos, ¿no? No era solamente el aula, y eso yo lo agradezco profundamente, sino que es el aula con la práctica comunitaria en la parroquia, en la comunidad, ese ida y vuelta, ¿no? del hacer teología me parece valioso y lo quiero
rescatar, y quiero rescatar también lo valioso de la presencialidad en este tiempo, con todos los desafíos que trae en el post-pandemia y esta forma híbrida también que ha quedado como una marca de nuestras iglesias, o sea, cómo ser inteligentes y aprovechar esto, pero no dejar de valorar lo que acontece ahí en el encuentro. Así que eso como un convite. Muchísimas gracias, Paula. Le quiero dar la oportunidad a Lothar, si deseas agregar alguna reflexión en particular. Oh, I'm not a specialist of homiletics. For this reason, I prefer not to intervene on this question. Yes, I just must confirm that between Paula Vogel and me, there is a dissent on this point. And only I allow myself perhaps to say one word. My interest is not to say Israel is right anyway. I'm always asking myself, how can be found ways to get out of this massacre, which is helpful in this situation? And according to me, I would still say that differentiation of judgments and of evaluations is central in this from all sides. So not to say the Palestinians are Hamas, and the same way to avoid that, to use the term genocide. But I know this is a dissent not only between the two of us, but between many people in this period who all express their judgment or their opinions as also as linked to their Christian profession of Christian faith. Bien, muchas gracias. Digo, ya que abrimos este otro punto, no sé si Paula, vos querés agregar algo muy chiquitín porque estamos cerrando, ¿sí? Sí, agradecer el aporte de Lothar y recuperar también de que yo creo profundamente que está bien disentir, de que también esto, las redes sociales y demás nos llevan como a consumir y a estar de acuerdo con una cosa o con la otra, y que en realidad este espacio y este tipo de diálogos construyen y nos posibilitan no estar de acuerdo y compartir aquello que pensamos para encontrar formas mejores de ser humanos y humanas en este mundo. Eso. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por la calidad de los aportes, de esta conversación tan enriquecedora y vibrante, y desafiante al mismo tiempo. Comenzó el momento de llegar, lamentablemente, a despedirnos en este tercer ciclo de encuentros virtuales, que nos hace posible a través de la tecnología, a tres instituciones de educación teológica en tres continentes, confluir en este espacio de interacción, de reflexión, de colaboración que estamos llevando adelante desde ya hace 3 años. Quiero agradecer a todas y a todos los colegas que en las sesiones anteriores y también en esta sesión hicieron posible una tan rica experiencia, ¿no? Sobre una temática tan apasionante y compleja como la que enmarcó esta tercera ocasión en que estamos desarrollando esta actividad. Agradecerle a Paula, a Cas y a Lothar muy especialmente. Un aplauso grande para ellos y ellas. Asimismo, deseo agradecerle por el muy buen trabajo colegiado de preparación y organización de esta actividad colaborativa entre nuestras tres instituciones, al equipo que hemos venido llevando adelante la preparación, la proyección, la planificación de este tipo de espacios ya desde hace
bastante tiempo, al colega Len Hanse y Jeremy Pant de la Universidad de Stellenbosch, al colega Lothar Vogel y Eric Knopfe de la Facultad Valdense de Teología y a nuestro querido secretario académico aquí también en la Fundación Red, a Ezequiel Silvia. Finalmente, un agradecimiento y un aplauso muy, muy especial para la licenciada Silvia Barbuza por su excelente trabajo en la interpretación idiomática que hizo posible la comunicación, algo así como un Pentecostés, ¿no? Al menos restringido a nuestros dos idiomas de referencia. Sería más completo si tendríamos también en italiano, claramente, ¿no es así? Pero bueno, por ahora el inglés y el español han contribuido a hacer posible este intercambio, también gracias a la excelente disposición de los colegas de la Facultad Valdense de Teología, poder desarrollar esta actividad en estos dos idiomas. Así que nuestra intérprete de español e inglés, Silvia, querida, muchísimas gracias. Con ello, bueno, vamos